Todo el conocimiento perseguido simplemente para el enriquecimiento del aprendizaje personal y la acumulación de tesoros personales te aleja del camino, pero todo el conocimiento perseguido para crecer hasta la madurez, dentro del proceso de ennoblecimiento humano y desarrollo cósmico, te lleva un paso adelante. El amor comienza cuando hacemos a un lado nuestro ego y hacemos espacio para alguien más. Ha llegado el momento de darse cuenta de que el conocimiento suprasensible ahora tiene que surgir de la tumba materialista. Todo el conocimiento de los mundos del alma y del espíritu duerme en las profundidades del alma humana. El buscador jamás se limita a decir cuánto sufro, cómo me alegro, sino que pregunta qué me dice el dolor, qué me enseña la alegría. El hombre transforma el lugar donde vive y a sí mismo también, y cuando se espiritualiza a sí mismo, espiritualiza también a la tierra. La verdad existe en sí misma, y el ser humano debe saber que sus concepciones son solo formas pasajeras de verdades eternas. La evolución espiritual no se manifiesta por la posibilidad de almacenar conocimientos, declamar verdades u obrar milagros, sino por la capacidad de corregir los propios errores. Solo se concede al hombre el autoconocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el hombre el verdadero conocimiento del mundo cuando intenta entender su propio ser. Nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres humanos libres que sean capaces de impartir un propósito y dirección a sus vidas. Esta es una de las tareas más importantes para la humanidad de hoy y del futuro, que los hombres aprendan a vivir juntos y a comprenderse unos a otros. Si no se logra este compañerismo humano, toda charla sobre el desarrollo oculto está vacía. Toda ciencia sería únicamente una satisfacción de la mera curiosidad ociosa si no aspirase a elevar el valor de la existencia de la personalidad humana. Esta corriente de materialismo se presenta inevitablemente como un obstáculo que hay que superar para que se desarrolle una fortaleza superior. Pensar es la más alta de las facultades que posee el hombre en el mundo de los sentidos. El buscador no se embota ante el placer o el dolor, sino que se eleva por encima de ellos para que le revelen la naturaleza de las cosas. El alma del ser humano tiene una necesidad inagotable de que la sustancia contenida en los cuentos de hadas fluya por sus venas, así como el cuerpo necesita sustancias nutritivas que fluyan dentro de sí mismo. Si en ti late un esfuerzo serio y sincero para alcanzar el conocimiento de los mundos superiores, puedes estar seguro que la iniciación saldrá a tu encuentro. Es necesario haber experimentado lo divino en la propia alma para poder descubrirlo en el mundo circundante. En sentido absoluto, nada es bueno en sí mismo, sino que siempre es bueno o malo, según el uso que se le dé. Lo mejor puede ser lo peor, si se usa incorrectamente. Cada momento en que nos disponemos a pasar revista de lo que nuestra conciencia contiene de juicios desfavorables, denigrantes o críticos con respecto al mundo y a la vida, cada uno de esos momentos nos aproxima al conocimiento superior y rápidamente avanzamos, si en tales ocasiones henchimos nuestra conciencia tan solo de pensamientos de admiración, de estima y de veneración hacia el mundo y la vida. La persona dotada de una gran sensibilidad tiene una experiencia distinta de la que afecta a un hombre insensible al atravesar una hermosa región montañosa. Solo nuestras experiencias internas nos develan las bellezas del mundo externo. Cuando el ser humano escucha música, tiene una sensación de bienestar porque esos tonos armonizan con lo que ha experimentado en el mundo de su hogar espiritual.
La antroposofía es un camino de conocimiento para guiar lo espiritual en el ser humano a lo espiritual en el universo. Los sentimientos son para el alma, lo que el alimento es para el cuerpo. El amor es más alto que la opinión. Si las personas se aman, las opiniones más variadas pueden conciliarse, por lo que una de las tareas más importantes para la humanidad hoy y en el futuro es que debemos aprender a vivir juntos y entendernos. Si no se logra este compañerismo humano, toda charla sobre desarrollo está vacía. Es importante que descubramos un método educativo en el que las personas aprendan a aprender y sigan aprendiendo toda su vida. Nuestro mayor esfuerzo debe ser desarrollar seres humanos libres que puedan por sí mismos impartir propósito y dirección a sus vidas. La necesidad de imaginación, un sentido de la verdad y un sentimiento de responsabilidad, estas tres fuerzas son el nervio de la educación. Reciba a los niños en reverencia, edúquelos en el amor y envíelos en libertad. Incluso los más sabios pueden aprender incalculablemente de los niños. ¿Dónde está el libro en el que el maestro puede leer sobre lo que es la enseñanza? Los niños mismos son este libro. No deberíamos aprender a enseñar de otro libro que no sea el que ya se encuentra abierto ante nosotros y que consiste en los propios niños. Una vida social saludable se encuentra solo cuando toda la comunidad está viviendo la virtud de cada uno. En el futuro, ningún ser humano debe encontrar la paz en el disfrute de la felicidad si otros a su lado son infelices. Donde quiera que el amor y la compasión estén activos en la vida, podemos percibir el aliento mágico del espíritu que sopla a través del mundo de los sentidos.